Hola, hola, hola familia. Bueno, hoy vamos a estar haciendo el unboxing de este disco duro que adquirimos hace unos días. Es de 5 teras. Porque nadie lo dice, ¿verdad? Pero pues una pequeña desventaja de las consolas de hoy en día es que los juegos son muy pesados. Bueno, en mi caso yo tengo los que se pueden instalar así directamente, ¿no? Que no son solo digitales para descargar, sino que los compramos. Me gusta comprar los discos físicos. Y pues el Xbox ya solo me quedan 300, se supone que tiene 1 terabyte, 1000 gigas de espacio, pero pues con unos cuantos 8 juegos que tiene, 10 juegos que tiene instalado, pues ya me quedan libres 300 gigas, así que pues puro mercadotecnia, ¿no? Para poder comprar más espacio. Y ahorita por lo pronto compramos este porque el Xbox tiene ahí atrás un puerto para poder comprarle o agregarle un disco duro de estado sólido, pero pues esos son más caros. Entonces, por lo pronto nos compramos este, y los juegos futuros que instalemos van a ser pues aquí a este disco duro y a ver qué tal funciona. Dice aquí, mira, dice que tiene el Xbox Game Pass, a ser dice aquí Ultimate Offer. Ok, te vemos qué es lo que trae para dejarlo ahí en el link. Y dice aquí, a ver dónde está, aquí, que la velocidad de transferencia es de 130 megabytes por segundo. Entonces, ok, vamos a ver si cumple con los requisitos y si el juego, pues no sé, arrancarlo desde el disco duro pues es factible, o a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a ver. Espero que ande al 100. Ya tengo uno, compré uno para el Xbox, para el PlayStation, pero se supone que este es exclusivo para Xbox. Y pues vamos a ver, vamos a ponerle aquí tantita pausa para no perder tanto tiempo. Y pues ahí está, vamos a ver, así abrimos y ahora le viene así en una cajita, bueno, en un plastiquito chido. Vamos a poner esto aquí y al parecer está hasta el 100 esto. Y esto así, ya viene acá adentro otro plástico, una bolsita. Órale, el cable USB, y viene pues con el manual, el instructivo y toda la onda. Vamos a dejarlo aquí y lo sacamos esto así. Órale, no, pues tiene bastante la textura y todo. Ahí está. Dice ahí el logotipo de Xbox. Y pues Western Digital Black. Western Digital es una marca muy buena de discos duros. Desde que estoy en el tecnológico me acuerdo de esta marca y muy duradera. Y pues HDD de Hard Drive Disk, ¿no? Estos antiguos. El de ahorita son los buenos, son los de estado sólido, pero por lo pronto pues vamos a ver qué tal luce esto. Y pues por aquí tenemos el puerto y vamos a instalarlo de una vez al Xbox a ver qué tal, a ver cómo luce, para dejar lista la configuración para que todos los juegos se instalen ya al disco duro, a este nuevo disco duro, y pues ya no esté ocupando espacio el disco interno. Para, pues supongo que soporta, no se pone lento ni nada, pero pues es mejor que todo esté por acá. Dice aquí, ok, aquí viene el instructivo y dice que pues es instalado en cualquiera de los dos puertos de atrás del Xbox. Entonces ahorita vamos a ver para proceder a esa instalación. Y pues sí, simplemente nada más lo conectas y configuras en el Xbox. Ahorita lo voy a poner para que los juegos podamos instalarlos, o más bien se instalen directamente al... órale, sí, mira, aquí viene esta onda del Xbox Game Pass. Lo voy a dejar ahí porque yo ya tengo, así que voy a tapar esto para que no vaya a ser luego mejor que me lo pidan y ya les mando el código. Pero creo que debe ser de un mes esto. Dice aquí, bueno, luego lo leo y luego se los pongo ahí. Ok, vamos a ponerle pausa a esta situación tantito. Y pues ese sería el disco duro. Está muy chido el diseño. Y pues aquí vienen las especificaciones.
Vamos a proceder ahora a conectarlo atrás al Xbox y a ver qué pasa. Ok, estamos en la parte de atrás entonces del Xbox y pues por aquí, como pueden ver, aquí están los dos puertos que traen. Son estos dos, igual puedes ponerlo en cualquiera. Y ahorita vamos a proceder a conectarlo. Y vamos a ponerlo ahí, a ver qué pasa. Listo, ya lo conectamos. Y pues ahí se encendió la lucecita. Y pues está la competencia, no sé, es el del Play. Igual, pero este es de 4 teras y este es de 5. Bueno, y automáticamente, ahora ahí está. Dice, bueno, automáticamente cuando lo conecté al Xbox, me apareció eso. Dice, ¿quieres usarlo para el contenido multimedia o para los juegos? Bueno, en este caso yo lo quiero para los juegos porque pues ya no tenemos espacio. Vamos a poner ahí para, vamos a sacar usar para juegos, vamos a poner. Dice, bueno, te da las opciones estas dos. Juegos y aplicaciones, bla bla, bueno, está, usar para juegos lo vamos a poner. Y dale un nombre a tu dispositivo, creo que lo vamos a poner, a ver, vamos a ponerle pausa tantito, ponerle, listo. Bueno, pues ahí le pusimos el nombre, yo le puse mi apellido. Y luego le damos aquí. Dice aquí, ¿quieres formatear? Supongo que siempre, bueno, y ahí dice, bueno, dice que es de 5 teras, pero supongo que ya los disponibles dice ahí que son 4.5 como cualquier otro disco duro. Y bueno, formateamos, vamos a formatearlo. ¿Quieres cambiar la ubicación donde se hicieron las cosas? Mantenerlos, ok, cambiar ubicación así porque quiero que ahora todo se instale para ese nuevo disco duro. Y me manda aquí y dice, bueno, unidad seleccionada. Dice, mira, me apareció otro mensaje. ¿Vas a usar Roblero con varias consolas? No, pues sería solo esta consola. Y luego vamos aquí, unidad seleccionada. A ver, vamos a ponerle almacenamiento interno. Bueno, es el que está por default del almacenamiento interno. Y le vamos a poner que se instalen a la de 5 teras. Esperemos que no pase como el de PlayStation 5, que únicamente los juegos que son exclusivos de Play 5 tienen que ser a la fuerza instalados en el disco duro interno. No se pueden instalar en el externo. Pero veremos ahorita con este Xbox. A ver qué pasa. Establecer ubicación predeterminada. Establecer ubicación. Muy bien. Dice eso es para los juegos optimizados para series XS. Ok. No, miren chicos. Miren Family. No. Es el mismo. No, pues ya ni modos. Dice, mira. Dice ahí. Los juegos optimizados para Xbox. O sea que son exclusivamente para Xbox X. Serie X o Serie S. Se pueden almacenar en cualquier lugar, pero deben instalarse en la unidad interna, o sea, en el disco duro del Xbox o en la tarjeta de expansión para poder jugarlo. O sea que mejor aquí vamos a dejarlo en el interno, pues. Y en este caso, aquí sí, aquí ya serían todas las versiones anteriores de los juegos. Ya, ahí sí ya podemos ponerlos en el disco duro, en el de 5 teras. Y las aplicaciones, para las aplicaciones. Dice aquí, entonces podemos dejarlo mientras aquí en el 5 teras. Y listo. Eso sería todo. Y vamos a ver si pues los juegos que voy a instalar ahorita, pues sí, arrancan y bien y toda la onda. Ahorita vamos a ver qué pasa. Y en efecto vino un Xbox Game Pass por un mes. Y pues el que quiera esta suscripción, yo ya la tengo. Entonces, no, pues ahí me manda un mensajito y le mandamos el código para que pueda disfrutar de un mes del Game Pass para el Xbox. Ok, bueno, ahorita seguimos. Y pues vamos a instalar estos. Supongo que estos, como eran juegos para la versión anterior que eran de Xbox One, sí voy a poder instalarlos en el de 5 teras. Pero si fuese solo para el X o para la versión X o S, entonces pues ahí sí ya tendría que hacer la fuerza en el disco duro interno. Es la misma situación con el Play 5. Bueno, va a ser este que voy a instalar. Este sí se va a poder instalar en el disco duro. Tengo este otro que pedí también. Y también dice que también era para el Xbox One, entonces también va a quedar en el disco duro. Y pues el del Halo Infinite. Entonces supongo que sí podemos instalar los tres en el disco duro, así que no hay problema. Bueno, pues eso sería todo. Vamos a ver, voy a tratar de instalar uno ahorita y a ver si ponemos aquí un tantito de
se está instalando en el disco duro, en el nuevo. Bueno, más bien en el externo, disco duro externo. Bueno, vamos a instalar este primero, el de Little Nightmares. Me compré esta versión que tiene el juego 1 y el 2. Ahí viene en el Game Pass esa onda, pero pues a mí me gusta coleccionar físicamente los juegos. Así que... Pero bueno, trajo 2 discos, no dice cuál es el 1 ni el 2, pero vamos a poner este que viene encima. A ver qué pasa. Y vamos a ver si se va a poner en el disco duro que instalamos ahorita. Ok, bueno, ya lo pusimos. A ver qué dice, a ver qué pasa. Ok, ya apareció ahí. Mantén presionado para abrir. A ver. Presionado que... Bueno, ya está instalando, pero quiero ver en dónde se está instalando. Little Nightmares, ok. Actualizar ahora, vamos a poner. Y pero a ver dónde veo, para ver dónde está instalando. A ver, pesa bien poquito, 6 GB. No, pues al parecer, sí, mira, ahí arriba, este de arriba dice que es el del disco duro, ¿no? El del disco del Xbox. Y pues solamente tengo 300 GB disponibles de 800. Se supone que es entera, pero pues por los requerimientos del sistema, pues solo quedan libres 800 GB. Y aquí es donde ahorita se está instalando el juego. Y sí está instalando porque desde hace ratito tenía 0.1 y ahí va. Así que pues estamos bien, todo bien. Vamos a esperarnos entonces a que se instale. Y a ver qué pasa. Ahí se anda. Bueno, está actualizándose, pero bueno. Quiere decir que todo ok, pero la situación va a ser la misma que el Play 5. Que pues los juegos que son exclusivos para, por ejemplo, que son PS5 y no versiones anteriores, no se van a poder instalar en... O sea, los de Play 5 van a ser a la fuerza siempre en el disco duro interno del Play 5. Y lo mismo para el Xbox Series X, va a tener que ser instalado en el disco duro interno. No se pueden los externos. A menos que, por ejemplo, para Xbox se le agregue, ¿no?, el disco duro externo, pero estado sólido y viene un espacio. Y para el Play 5 viene ahí, pues tienes que abrirlo y instalarle más otro disco duro, ¿no? Más bien memoria. Pero bueno, la mercadotecnia y las consecuencias. Así que pues eso sería todo y pues ya veremos cómo lucen estos juegos que voy a instalar. Y nos vemos a la siguiente. Chao, chao.